Perfecto, pues buenos días, en este caso a nuestro hermano Jesús, que se está conectando con nosotros, pero también damos la bienvenida a los que están en YouTube para que podamos darles la bienvenida a esta nueva clase de discipulado en la cual nosotros vamos a poder tener en nuestro corazón el poder ver más acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que hemos estado viendo en este discipulado de vida devocional. Vamos ya a introducirnos correctamente a lo que es el tema prácticamente que estamos por continuar, que es el Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, ya habíamos hecho una pequeña introducción acerca de esto y nos hacemos una pregunta que teníamos la oportunidad de meditar y de saber si nosotros tenemos una comunicación constante con nuestro Padre, ¿no? Entonces, vamos a retomar esto el día de hoy, pero quisiera que pudiéramos meternos a la presencia de Dios orando, pidiéndole a Dios que sea revelándonos lo que necesitamos para este día, para este tiempo y que podamos aplicarlo y sobre todo compartirlo para que aquellos que lo necesitan puedan recibirlo de parte nuestra, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios y vamos a estar orando. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar conectados nuevamente delante de tu presencia, Señor. Sabemos la importancia de buscarte, Señor, y como a veces lo cantamos, Señor, en unos cantos que nos has puesto y has puesto en el corazón de los hombres, Señor. Hemos dicho, Señor, temprano yo te buscaré, Señor, y de madrugada nos acercaremos a ti. Queremos hacerlo de todo corazón, Señor. Queremos hacerlo con toda nuestra vida y saber que tú eres nuestro deleite y que si te buscamos a ti estamos haciendo la mejor elección, Señor. Te doy gracias porque el día de hoy, Señor, 7 de la mañana, ellos están buscando de ti, Señor. Cada uno de los que están conectados, Señor, es una primicia el saber que tú estás con ellos, Señor, y que lo principal y lo primordial de un domingo, Señor, es buscarte desde temprano, Señor. Queremos que tú, Señor, bendigas a cada uno de ellos, Señor, que tú le des, Señor, la honra que se merecen, Señor, por estarte buscando, Señor, a estas horas, Señor, porque no es fácil despertarse a las 7 de la mañana un domingo, Señor. Es algo que siempre voy a valorar de sus vidas, Señor, porque lo hacen por ti y para ti, Señor. El día de hoy te pido que tú abras su entendimiento, que tú abras su corazón para que ellos reciban la palabra que tú tienes para ellos, que estén dispuestos a escucharla y sobre todo para aplicarla y entender cada día más el por qué nosotros tenemos como oración modelo el Padre Nuestro, Señor. No es porque tengamos que repetirlo solamente así, sino que repitiéndolo con entendimiento y saber por qué lo decimos, Señor, es por el motivo por el cual estamos conectados para aprender más de ti, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, y como siempre te dejamos la clase para que tú seas enseñándola, y al igual que todos los días, Señor, yo siempre me siento como un alumno para que tú seas enseñándome a mí también lo que necesitamos aprender. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a arrancarnos ya directamente con lo que habíamos visto en la clase pasada, donde veíamos que la importancia de la oración, nuestro Señor Jesús lo tiene en un carácter muy importante, sobre todo en algo que pues vemos que necesitamos desglosar en estos versículos y que analizándolos sabemos que el Espíritu Santo sea el que lo revela y sobre todo que pues de acuerdo a lo que leíamos con Mateo 6 entrábamos a esa parte, ¿no? Donde leíamos que entrar al aposento sería conocer a nuestro Padre, el cual requiere tiempo de calidad y pues al igual que la familia, el pasar tiempo, el conocernos, todos nuestros gustos, con todo lo que hacemos, motivaciones y aspiraciones, pues esto se logra con una relación diaria. Eso es lo que de la misma forma hacemos esta comparativa con nuestro Padre Celestial debemos de pasar muchísimo tiempo en oración, en intimidad y comunión, en lectura de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo más y todos los deseos de su corazón y de su voluntad hacia nosotros. Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de movernos para saber que lo que estamos haciendo sea lo correcto. En este caso, el concepto de oración, en el diccionario de la Real Academia Española, su raíz etimológica, vemos que promueve como un lenguaje o un discurso. En este caso es una plegaria, en este caso es un lenguaje con nuestro Padre Celestial. Y aquí hacemos la pregunta que yo espero que se hayan respondido
a lo largo de esta semana, ¿no? Y de la pasada, que no tuvimos clase. En este caso, la pregunta es, ¿cuánto hablamos diario con nuestro Padre? Y pues la respuesta debió haber incrementado de acuerdo a lo que hemos estado viviendo, ¿no? ¿Para qué? Para que la comunión con Dios no se mantenga igual, sino al contrario, se pueda hacer un poquito más amplia de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, pasamos directamente a la siguiente diapositiva donde nos dice, la oración es con un corazón humilde, reconociendo que aún siendo pecadores, a Dios le plació por su gracia el adoptarnos como hijos suyos, sin merecerlo, y Él nos va a hacer sentar en lugares celestiales junto a Él si nuestra obediencia permanece en nuestro corazón, si buscamos hacer su voluntad y que lo que él ha dejado escrito, nosotros busquemos seguirlo, porque pues obviamente por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué? Porque somos seguidores de Jesús y por lo tanto el seguir a Jesús va a provocar esa obediencia y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de nuestro tiempo como cristianos en la Biblia, pues no sea solamente algo que está escrito, sino algo que pueda ser patente en nuestras vidas y que pueda ser vivencial para que lo que nosotros hagamos sea el sentarnos en lugares celestiales junto con Él cuando llegue el tiempo, ya sea que nos toque a nosotros el tiempo del fin de los tiempos y que podamos ser arrebatados, o si a lo mejor tarda un poquito más de tiempo, podamos nosotros pasar a un sueño justo donde solamente esperemos la promesa de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, es necesario que nuestra vida siempre esté en obediencia, ¿no? Para esto vamos a leer Efesios 2, del 5 al 6, porque aquí nos dice la palabra de Dios lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, podemos leer Efesios 2, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Prácticamente esta es una promesa que se habla ya cuando, pero se habla como si estuviéramos ya allá. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, prácticamente nosotros no nos hemos sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero aquí prácticamente es como si ya estuviéramos siendo así. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente no hemos muerto, no hemos llegado a un arrebatamiento, pero es una promesa que si nosotros la guardamos en nuestro corazón, se vuelve como un hecho real de que vamos a estar en esta situación. ¿Por qué? Porque dice más adelante que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es por nosotros, sino es un don de Dios. Entonces, si sabemos que Dios ya nos ha dado el don de poder acercarnos delante de Él y tener comunicación y de, por gracia ser salvos, debemos de saber que, pues, esta gracia de ser salvos no es por nuestros propios méritos, sino porque, pues, prácticamente debemos de ser un poquito realistas, saber que no nos alcanza como seres humanos a ser salvos. Por lo tanto, tuvo que hacer un sacrificio el Padre con el Hijo para que pudiéramos nosotros el día de hoy tener esa aspiración de poder sentarnos con Él en esos lugares celestiales, ¿no? Un padre va a saber de qué tiene necesidad sus hijos, y pues en este caso nuestro Padre Celestial, que es omnisciente, omnipresente y pues omnipotente, conoce todas nuestras necesidades y Él desea que nosotros nos acerquemos confiadamente con una identidad de hijos, sabiendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades, incluso las necesidades de salvación. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el corazón del hombre puede tener muchísimas fallas, pero en este caso nuestro Dios es un Dios que no tiene falla, y Él pensando en nuestras fallas, nos da la oportunidad de que por gracia nos acerquemos para poder ser salvos. Pero aquí
pues obviamente no nada más es de parte de Dios lo que tenemos que hacer, sino que para esto necesitamos tener una fe que nos ayude a caminar y a saber que lo que estemos haciendo tiene un destino eterno. Por lo tanto, la fe nos va a permitir pues conocer que lo que estamos haciendo, pues no solamente lo estamos haciendo como si fuéramos robots, ¿no? Sino al contrario, nos va a dar esa autonomía, pero sobre todo esa responsabilidad de que lo que hacemos es para que seamos mejores hijos de Dios y que Él supla nuestra necesidad. Entonces, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en este caso, lo que necesitamos saber es que la fe va, pues prácticamente hemos escuchado, y yo espero que hayan escuchado en un ambiente cristiano, dice, no, no te preocupes, la fe mueve montañas. Y pues sí, la fe va a mover montañas, ¿por qué? Porque muchas veces esas montañas no necesariamente es algo físico, sino es algo espiritual, que tal vez nosotros no hemos creído. Tal vez nosotros hemos vivido con mucho tiempo de no creer en algo que Dios puede hacer y al contrario, Dios nada más está esperando el tiempo, está trabajando en el proceso de cada uno y va a su tiempo a cumplir la promesa. En este caso, muchas veces lo que podemos ver como una promesa tardía es que, pues obviamente puede ser que alguno de nuestros familiares no conozca de Dios y pues que podamos tener como que esa promesa tardía, ¿no? En el corazón de nuestra familia que no conoce, ¿no? Pero pues Señor, tú lo prometiste, ¿no? Seremos salvos yo y toda mi casa, como se lo dijo en este caso a la persona que estaba encarcelando a los hombres de Dios, prácticamente estaba vigilándolos, pues les dice eso, ¿no? Y solamente a él le bastó el poder creer que sería salvo él y toda su casa, porque los llevó a su casa. Entonces, de la misma forma, pues ellos pudieron tener la salvación por medio de un hombre que creyó. De la misma forma, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos que Dios nos puede dar esa gracia para ser salvos, no podríamos ni siquiera agradarle a Él, ¿no? Como dice Hebreos 11:6, ¿no? Por eso dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros creemos que Dios nos puede ayudar en nuestros problemas, en cualquier cosa que nosotros podamos saber que tengamos necesidad, pues él va a actuar conforme a lo que nosotros estemos creyendo. Por lo tanto, nuestra fe sí puede mover montañas, pero incluso más allá de las que sean físicas, sino de las espirituales, que incluso aún es más difícil que las físicas, ¿no? Porque muchas veces esas limitantes son de acuerdo a cómo nos sentimos, a lo que estamos viviendo, pero aún así Dios nos dice, no importa lo que estés viviendo, yo conozco tus necesidades y solamente tienes tú como tarea, como lo único que tienes que hacer, el creer que puedo hacer algo en favor de eso. Y eso es más que suficiente. Por lo tanto, esto que estamos viendo sería algo completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a la segunda parte del Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora analizaremos el que estás en los cielos. Ya vimos lo que significa ser nuestro Padre, Dios, ahora analizaremos por qué decimos Padre nuestro, pero que estás en los cielos. La palabra cielo o cielos se va a usar para describir el espacio exterior. Se refiere específicamente al sol, la luna, las estrellas y el firmamento. En este caso va a denotar la inmensidad de las innumerables galaxias que llenan los espacios infinitos. También se va a emplear para el reino interminable de las constelaciones estelares que giran durante la noche. En este caso, pues todo lo que conocemos como el universo, ¿no? Para esto vamos a leer Salmo 19, versículos 1 y 2, pero también el versículo 6. Para eso necesitamos nuestra Biblia y para poder acortar un poquito más el tiempo, yo les voy a ayudar a leer cada una de estas citas. Salmos 19, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. De hecho, en el subtítulo dice las obras y la palabra de Dios. El 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día
y una noche a otra noche declara sabiduría. También dice el versículo 6: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Prácticamente vemos que Dios tiene el control de todo el universo, y a pesar de que nosotros como seres humanos tengamos una limitancia para ver el extremo de todos los cielos y todo el universo, todo el firmamento, vemos que aquí en la palabra de Salmos dice que Él tiene el control de todo, hasta del rincón más alejado de nuestra tierra. Él tiene el control y nada se esconde de su calor. Su calor es su presencia. En este caso podemos entender, ya haciendo una pequeña traducción a nuestros tiempos, el calor es como cuando la gallina busca empollar a sus polluelos. El calor es su cobertura, todo lo que él está a su alrededor, y por lo tanto lo podemos entender así. Nada se esconde del control de Dios. Nada se esconde de su cobertura, de lo que Él puede darnos como una seguridad y una protección. Se va a hacer también referencia al tercer cielo, que en todo el Nuevo Testamento se conoce como el reino de Dios. Tanto así que pues nuestro Señor Jesús dice la palabra que Él ascendió para seguir haciendo morada para nosotros cuando llegue el tiempo del fin. En este caso, ese es el reino de Dios que Él está buscando afirmar y perfeccionar para nosotros. A veces se le describe como un lugar definido, como un país celestial, una nueva Jerusalén o un hogar especialmente preparado para los hijos de Dios. En este caso, Juan se esforzó para poder describir detalladamente en el libro de Apocalipsis todo lo que le había sido mostrado en cuanto al cielo. Por lo tanto, vamos a terminar leyendo en Apocalipsis 4, que de hecho son muchísimas figuras que pues necesitamos tener el conocimiento y sobre todo una Biblia de estudio para poder aprender que lo que estemos aplicando en la lectura sea algo correctamente entendido y con las figuras completamente explicadas, ¿no? En Apocalipsis 4 habla acerca de la adoración celestial. La adoración celestial, se los voy a leer rápidamente, ¿no? Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y que dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí podemos creer que conforme a todo lo que dice en esta adoración celestial, todas las personas y las figuras que están en el Apocalipsis en este capítulo nos dan a entender que reconocen lo que dice el Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Padre que está en control de todo, al ser un Padre, está en control, y ellos, como una reverencia, que prácticamente aquí podemos constatar en este caso
conectados, pues la hermana Moni recibe honra de su hijo Emilio. Por lo tanto, el agradecimiento, el cariño, las muestras de afecto de parte de Emilio hacia la hermana Moni deben ser grandes porque ella es su madre. Por lo tanto, también con su papá debe tener también esa misma honra. Y por lo tanto, el que sepamos nosotros honrar a nuestro Dios, debemos de saber que es porque es nuestro Padre, pero también porque está en control de todo, del universo, del firmamento, de nuestras propias vidas, incluso de nuestro futuro. Esto quiere decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, todo lo que es mostrado como una figura de poder, de infinidad, que en este caso eso podemos constatarlo con el universo, él tiene el control. Y por lo tanto, si él tiene el control de todo, pues tendría incluso control sobre las cosas que nos están aquejando hoy en día. Por lo tanto, sabemos que nuestro Dios tiene un poder sobrenatural y sobre todo un control que aunque no lo entendamos, él siempre va a buscar hacernos bien. Hasta aquí hemos considerado los dos sentidos del uso de la palabra cielo, que nos va a resultar familiar a todo, la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Pero ahora vamos a entender algo del cielo en el tercer sentido, como vemos en la escritura, que se refiere como tercer cielo en la segunda carta de los Corintios en su versículo, en su capítulo 14, en su capítulo 12, versículos 1 al 7, donde nos dice que tenemos que dirigir la atención hacia una dimensión espiritual de la vida. Y lo vamos a leer rápido para que ustedes tengan todo este contexto. Es segunda de Corintios 12, del 1 al 7. Se los voy a leer rapidísimo. Y donde dice el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, o sea, prácticamente no tiene la certeza si fue él o fue solamente una visión, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Inefables es que no puede entenderlas o no puede expresarlas. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En este caso, él conocía que lo que él pudo ver, pues se puede gloriar. ¿Por qué? Porque si él vio y él entendió esa visión, no importando si haya estado ahí o si haya sido una visión, pues él entiende que solamente puede gloriarse de que el Padre o nuestro Señor Jesús pudo haberle permitido ver esto para que todos los demás pudieran constatarlo con su escritura. De la misma forma dice, sino de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería de forma insensata, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. En este caso, pues puede ser la humildad con la que expresa esto para que, pues obviamente entendamos que no fue por su vida, sino por gracia de Dios el poderle revelar esto para que la vida de los corintios fuera impactada y puedan conocer que hay un futuro y un destino muchísimo más grande en este tiempo, ¿no? En lo que vamos a ver posteriormente en el fin de los tiempos, ¿no? Y como dice el versículo 7 para poder terminar esta lectura, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Por lo tanto, pues obviamente si nosotros podemos tener alguna limitación física de salud o algo, va a ser para que nosotros no nos estemos gloriando, para que la gloria no solamente sea para nosotros, sino sea para Dios, que solamente nosotros somos esos instrumentos para revelarle a la gente quién es Dios, quién es Jesús, y no que nos adoren a nosotros o nos reconozcan a nosotros, sino para que Dios sea el que se lleve el crédito total porque al final de cuentas la creación es de Él
y lo que nosotros estamos viendo es que los cielos, en su tercer sentido, nosotros tengamos la oportunidad de conocer, pues, quién es Él y por qué hace Él las cosas, cómo tiene tanto el control de nuestras vidas, porque Él es Dios. Lo que leemos en estos versículos es muy importante entender que la comunión con Dios, por medio de la oración y de la santificación de su vida, hizo posible que esto fuera hecho realidad, porque aplica lo que dice en Primera de Corintios 2:9, donde dice que cosas que ojo no vio y que oído no oyó son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Por lo tanto, aquí podemos constatar y hacer una doble seguridad de que en este caso conocemos que Pablo sí amaba al Señor. Por lo tanto, le fueron reveladas cosas impresionantes con esto que vemos en el aguijón de la carne, que él pudo ver cosas que nadie ha visto y que nadie oyó, y por eso entendemos y cerramos la pinza de que él amaba a Dios, por lo tanto le fue revelado esto, no para gloriarse de que él lo amaba, sino para que demostrara a la gente, en este caso a nosotros como lectores también de la palabra, que si lo amamos y buscamos hacer su voluntad, vamos a ver cosas grandes y ocultas que tal vez en nuestros ojos no podríamos entender, pero que necesitamos expresarlo para que más y más personas busquen amarlo a Él como nosotros lo amamos. Por lo tanto, nos debemos de preguntar otra vez una nueva pregunta. ¿Estamos listos para ver y escuchar estas cosas? Y si ya sabemos lo que tenemos que hacer para inspirar a constatarlas o para aspirar a vivirlas, debemos de motivar a los demás a hacerlo. Si nosotros ya nos sentimos listos y a lo mejor a Dios nos revela una propia porción de acuerdo a lo que nosotros vivimos y constatamos, nosotros estamos listos para compartirlo como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque él ya se quedó con su porción de lo que él estaba leyendo, de lo que él estaba viendo, y por lo tanto, pues él ya tiene su porción, él ya tiene lo que él vio. Ahora nosotros debemos de guardar esto para que Dios nos dé una porción propia y que nosotros podamos compartirlo como Pablo lo compartió hacia el mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa aspiración de poder llegar a buscar lo que Dios nos ha revelado de forma personal para gloria de otros, ¿no? En este caso, para gloria de Dios y para asombro de los demás. Ahora vamos con el tema 1.4, que tiene como título Santificado sea tu nombre. Ya vimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ahora vamos continuando con Santificado sea tu nombre. Una vez visto el punto, procederemos a analizar el fragmento santificado sea tu nombre. En este caso, si bien hemos visto las características de Dios, vemos que la característica principal es que Él es santo. Por lo tanto, tenemos que siempre proclamar su santidad cuando oramos. En este caso, cuando siempre levantemos una oración, a veces yo he escuchado a algunos hombres de Dios que dicen, Padre Santísimo, ¿no? Oh, Padre, que tú eres santo y que tú nos limpias de todo pecado, ¿no? Por ejemplo, es una oración con la cual podemos comenzar y podemos conocer que es correcta, obviamente sin saber que es una vana repetición, ¿no? Porque pues también lo escuchamos en algunas religiones que dicen, oh, Santo Padre, que tú nos dices, ¿no? Que es prácticamente un speech hecho y derecho por algunas religiones, ¿no? Debemos saber que eso, pues obviamente estaría bien dicho si ellos conocieran o le dieran el verdadero significado del santificar su nombre de esa forma. Pero como nada más es una repetición que lo hacen a veces sin sentido, pues debemos de saber que tiene que tener una responsabilidad mayor el que nosotros le digamos santo a nuestro Dios. Nosotros tenemos que siempre proclamar su santidad cuando oramos, porque Él es el único que recibe este título de santo, porque Él es sin mancha. Analizando la palabra santo, proviene del latín sanctus, que significa perfecto, libre de toda culpa. En diversos versículos de la Biblia vemos que se menciona la santidad de Dios. Uno de ellos es Isaías 6:3, Ezequiel 39:7 y Salmos 99:3. En este caso, si ustedes quisieran participar, me gustaría que el hermano Jesús nos pudiera leer Isaías 6:3
la hermana Moni, Ezequiel 39:7 y Emi, mm, Salmos 99:3. Cuando ya lo tengan, pueden abrir su micrófono, sí, ¿vale? Y si también no pueden, yo les ayudo a leer el que no pueda, ¿vale? Ya tengo Ezequiel 39:7. Ok, adelante, hermana Y Moni, haré por favor. notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Muchas gracias, hermana Moni. Pues aquí vemos un gran poder de lo que dice, ¿no? O sea, que toda la persona va a ver la santidad de su nombre. Entonces es algo que es perfecto, libre de toda culpa, pero que también tiene un poder impresionante, ¿no? Ya tendrá, hermano Jesús, Isaías 6:3. Sí, hermano. La palabra Adelante, de Dios hermano. dice así. Y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Y esto podemos nosotros constatarlo y hacer el doble match con lo que leímos en Apocalipsis. Prácticamente es lo que dicen los 24 ancianos, ¿no? Que son personas que están ahí de forma perpetua, ¿no? Como una figura que está adorando a Dios en todo tiempo. Entonces vemos que ahí, pues, proclaman lo que Él es, que es perfecto, que es libre de toda culpa y que puede ayudarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo versículo que nos ayuda. Y nos falta nada más Emi con Salmos 99:3. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, amigo. Salmos 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Muchas gracias, amigo. Entonces, la santidad, que significa perfección, y la libertad de toda culpa, nos permite adorarlo a Él porque pues Él es el modelo a seguir. Él es santo y por lo tanto necesitamos nosotros buscar ser como Él y adorarlo a Él. ¿Para qué? Para que nosotros con ese resultado de poder seguirlo a Él, de poder buscar ser como Él, nosotros busquemos la perfección que no es mala. ¿Por qué? Porque la perfección que se ostenta, pues sí es una perfección que solamente se quedaría en una vanagloria. Pero si nosotros buscamos santificar el nombre de Dios, Él nos va a dar esa parte, ¿no? De lo que le estamos leyendo. Nos va a dar el privilegio, primero que todo, de participar en esta adoración que es celestial, reconociendo que Él es perfecto, es libre de toda culpa, pero que también nosotros busquemos tener eh, tanto ángeles como nosotros como seres humanos, la necesidad de proclamar que Él es santo. Va a ser una cualidad que no se va a esconder, sino que es visible. Y pues reconocer que nadie es más santo que Dios. Por esto, Él mismo nos dice que es perfecto y es sin pecado y que Él nos puede ayudar a nosotros a ser mejores personas, a ser santificados, a ser perdonados. Por eso es que Jesús vino a la tierra. ¿Por qué? Porque nadie más podía hacer que el hombre fuera perfecto y que el hombre fuera perfeccionado en una gracia por medio de un sacrificio que fue suficiente para todos. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que buscar ser como Él y reconocer que lo que Él hizo es por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que Él es perfecto, que Él es sin pecado, pero que nosotros podemos aspirar a algo solamente si nosotros nos acercamos a Él, porque Él tiene, como quien dice, la clave y lo que nosotros necesitamos para vivir de una forma correcta delante de Él, ¿no? Entonces, refiriéndonos también al nombre, podemos decir que su nombre va a representar la persona de Dios, pero también podemos entender que se va a referir a su poder, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que Él es solamente la autoridad grande, la más grande, su carácter y como lo vemos desde Éxodo con Moisés, cuando le preguntaba el nombre de Dios a los hijos de Israel, le respondía, yo soy el que soy. En Éxodo 3:13 le dice, yo soy, o sea, prácticamente le dice, pues en nombre de quién voy a decir estas cosas, ¿no? Tú solamente di el que es, solamente el que es. Yo soy el que soy. De ahí vemos que se deriva el nombre de Jehová.
Yahvé, ¿no? Y pues prácticamente eso significa yo soy el que soy. Por lo tanto, necesitamos saber que cuando nosotros le preguntamos algo incluso a nuestro Dios, pues es esta la respuesta que vamos a tener, ¿no? Porque yo soy, o porque, incluso lo decía a sus propias palabras el pastor un día, porque a mí me place hacer las cosas, yo te mando que tú lo hagas. Entonces, al saber que somos hijos de aquel que tiene esa autoridad para hacer estos dichos, pues debemos nosotros sentirnos como privilegiados de que lo que hacemos es buscar a Dios con un corazón entendido, pero también con un corazón seguro de que estamos buscando al Todopoderoso, a aquel que es todopoderoso, todo lo ve, todo lo siente y en todos lados está. Entonces, cuando nos sintamos todavía chiquitos por algo que no podamos hacer, debemos de saber que estamos buscando a aquel que es todopoderoso, que está en todos lados, que, que está en todos los cielos, que está en todo lugar, pero que también su nombre es santo y que nos puede hacer santos por gracia de él para hacer grandes cosas, ¿no? Tal vez a veces queremos hacer cosas que no están en nuestra capacidad porque nosotros nos sentimos indignos, ¿no? Pero el peso de la gloria de Dios nos permite el día de hoy buscar esa santidad porque Él la tiene para poder hacer grandes cosas. Entonces, si el día de hoy algo nos detenía para hacer algo grande, para poder subir de nivel y poder tener a cargo algo en la iglesia, para poderle servir de una forma más grande en la iglesia, en nuestra comunidad o en algo, debemos de saber que tenemos la capacidad, porque si su nombre es santo, Él nos puede santificar de la misma forma y nos puede preparar para cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo el hombre de Dios esté listo y enteramente preparado para toda buena obra. Así que nosotros no debemos de achicarnos por cualquier cosa que nos quiera llamar a nuestro Dios, porque solamente porque somos hijos de Él, estamos listos para cualquier cosa. Así que me despido ya de este discipulado. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Tengo menos de un minuto para poderme despedir, así que nos quedamos aquí para que la siguiente clase podamos retomarlo en este 1.4, donde dice santificado sea tu nombre. Así que me despido de ustedes, Dios los bendiga y también en YouTube, cualquier cosa estoy ahí para servirles. Nos vemos, Dios los bendiga.